Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Audiencia de Radio Bea, amados hermanos, qué gusto me da poder saludarles en este nuevo devocional. Quisiera hoy hablarles de un concepto que es conocido en la iglesia con muchos nombres. Unos le llaman la liberación, otros le llaman la ministración, otros le llaman la consejería. Bueno, son varios nombres, diría yo, los tres más tradicionales, pero que los tres conceptos vienen al mismo punto, convergen al mismo punto y tienen el mismo objetivo. Hoy voy a utilizar para una mejor comprensión el segundo concepto, ministración, porque creo que es el que más es conocido. Pero igual, si usted quiere llamarlo A, B, C, D, no es el objetivo esta enseñanza de promocionar el nombre de algo, sino más bien el propósito de algo que es muy esencial en la vida de un cristiano. Hay muchas escrituras que nos pueden detallar esta área de nuestra vida, pero sobre todo esta necesidad. Y quiero llevarle por lo menos a 3 escrituras que nos van a ayudar a comprender mejor. La primera de ellas está en 2 Corintios capítulo 7, versículo número 1. Dice la escritura: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note aquí los dos verbos que se utilizan: limpiar y perfeccionar. El primer verbo es un verbo que está en una acción que la misma persona lo hace. Limpiémonos. La palabra no dice nos limpiarán. No, la palabra está haciendo una llamada de que uno es el que tiene que limpiarse. Lee otra vez la escritura. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Limpiémonos. No dice Dios nos limpiará, Santo Espíritu nos limpiará. No, sino dice limpiémonos. Eso puede ser uno mismo o puede ser alguien más. El objetivo es ir perfeccionando. Parte del perfeccionamiento de la santidad es esa limpieza que uno mismo o alguien más en favor de uno lo está haciendo. Todo eso lo vamos a ir comprendiendo más adelante. El siguiente texto es aún más claro. Hebreos 12, verso 1. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, escuche, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Empiezo por el final. La analogía de una carrera. Eso es lo que el creyente está viviendo en su experiencia cristiana. Correr una carrera. Y necesita perseverancia. Pero para ser efectivo en esa perseverancia, hay que despojarse de todo peso y de todo pecado. El pecado lo tenemos claro. El peso puede ser A, B, C, D, muchas cosas. Más adelante vamos a hablar de ellas. Pero el punto a destacar es quién lo hace. El pasaje dice, despojémonos. La misma llamada que el verso anterior. Puede ser usted despojándose o puede ser alguien más en favor suyo que le esté ayudando a despojarse. Por último, no es que no existan más escrituras, hay más escrituras y a lo largo del devocional vamos a ir desarrollándolas. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Note que aquí hay 3 verbos: despojar, renovar y vestir. Los 3 es una acción que uno lo hace o alguien más lo hace, pero no es la participación de Dios directamente. Lo que quiero decirle es que cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de ministración, cuando hablamos de consejería, estamos hablando de ese proceso, hermano, de 2 Corintios, limpiándonos para perfeccionarnos en la santidad del temor. Estamos hablando de Hebreos 12:1, de correr con perseverancia esta carrera para seguir adelante, pero para ello necesitamos liberación, ministración, consejería, y eso se llama despojarnos de todo peso y del pecado. También Pablo lo dice acá, hablando de, citando el viejo hombre, nuestra antigua naturaleza, hay que seguirla despojando. A veces esa vieja naturaleza quiere resurgir otra vez para atraparnos, pero Dios espera que nosotros nos despojemos. Y no solo eso, sino que nos renovemos y que nos vistamos. Repito, esa acción es haciéndolo yo o alguien más ayudándome. Nota entonces que el proceso de perfeccionamiento en su mayor porcentaje lo hace el Señor, pero hay una pequeña parte que nos toca a nosotros que hacer. Partamos del hecho de que el cristiano, cuando tiene un encuentro con Jesús por primera vez, viene un evento único, el evento de libertad. La libertad del mundo para llevarnos al reino de Dios. Ese es un evento. Tras ese evento viene un proceso. Y un proceso puede durar mucho tiempo, poco tiempo, mediano tiempo. Es el proceso del que le estoy hablando. Limpiarse, despojarse, renovarse, vestirse. En todas las facetas que los escritores que acabamos de leer y otros más nos están citando. Ese es el proceso. Pero el evento se llama la libertad que Cristo nos dio de pasarnos del reino de la luz al del reino de las tinieblas al reino de la luz. El evento de que somos trasladados del mundo al reino de Dios. Ese día que usted aceptó a Cristo. De ahí usted arranca un proceso que va a llevar mucho tiempo y que va a necesitar su participación, su compromiso, su disciplina, pero también va a necesitar la ayuda de hermanos maduros que nos ayuden a despojarnos, a renovarnos y a vestirnos. Eso se llama liberación, ministración o consejería u otros nombres más que las congregaciones diversas le han puesto a ese proceso. Hoy queremos hablarle de ese proceso y quiero desde ya invitarle, nosotros como Radio Vea, el Señor ha puesto en nuestro corazón para las siguientes semanas proveer un espacio de ministración para el pueblo de Dios. Hay mucho pueblo que no puede asistir a una iglesia por incapacidad, por enfermedad, por trabajo. Y ese pueblo también necesita tener ese tiempo donde podamos proveer, ayudar a despojarse, a renovarse, a vestirse a través de la liberación, de la ministración, de la consejería. Y por eso le quiero animar que la próxima semana usted prepare su corazón
porque vamos a tener en este tiempo, en este espacio, una dinámica de ministración para orar, para que el Señor traiga ese rompimiento, esa renovación, ese despojo, esa limpieza que nuestras vidas en áreas específicas necesitamos experimentar. Pero déjeme en este devocional ponerle el fundamento y la razón por la cual necesitamos ser liberados, ministrados, aconsejados, animados, exhortados. Y para ello le invito a poner atención a el siguiente devocional, cuyo objetivo es enseñar lo importante que es ser ministrados. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Voy a pedirle por favor que participe con su servidor en el desarrollo de este devocional que tiene como propósito poner el fundamento de que el cristiano necesita de la ministración. Y quiero arrancar hablando un pasaje de Ezequiel capítulo número 18, verso 4. Voy a ir rápido porque hay muchísimo. Quiero una vez más recordarle que el próximo episodio tendremos un momento de ministración a cargo de nuestro hermano Gustavo Rodas. Dios ha puesto en su corazón el sentir de ministrarle a usted, que por alguna razón no tiene una iglesia o no puede asistir a su iglesia. Habrá un tiempo especial por él. Y durante las siguientes semanas tendremos 2 momentos de ministración. Siga este programa, usted se va a enterar. Pero vamos al pasaje. Dice, he aquí, Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Hermanos amados, la Biblia nos enseña que el hombre, el ser humano, es un ser que está dividido en 3 partes. Primera Tesalonicenses 5:23 habla de la santificación del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero lo correcto es, el ser humano es un espíritu que se expresa por el alma habitando en un cuerpo. El trabajo en el cual Dios está concentrado en toda su máxima atención es el alma. Tampoco está excluyendo las demás partes, porque es un ser creado por Dios, pero que como consecuencia del pecado original, de la caída del hombre, fue alterado. Y entonces hubo una separación. Hablemos un poco de esa separación, la separación del alma y del espíritu. Tratar de separar lo que es el espíritu y el alma resulta para el hombre difícil. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de esa división. Hebreos capítulo 4, verso 12, señala que la palabra de Dios es figura de una espada de 2 filos que penetra a lo más profundo del ser humano. Y a través de su función nos hace referencia entre el alma y el espíritu. 2 áreas separadas. Por supuesto, entendemos que el cuerpo es la parte externa, es nuestra naturaleza, el hombre exterior. Pero también tenemos un hombre interior.
el espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios. Generalmente el cuerpo es atendido con una máxima atención. Cuando a usted le duele algo, usted toma algo, va al médico, usted trata ese pesar, ese dolor, esa angustia en su cuerpo, yendo al médico, tomando medicina. Pero ¿qué pasa cuando en su interior hay un pesar en su alma? ¿Cómo tratar esos dolores internos? Esas aflicciones en la mente, esas experiencias que uno tiene en sus emociones, los cuales nos causan dolor interior y que minan nuestra personalidad y que provocan crisis en nuestra forma de obrar. Esos elementos, los que anteriormente mencioné, son todos los elementos que están dentro de usted, su alma. Este tema es muy largo, es muy amplio, es interesante, pero voy a grandes rasgos. En el alma está el amor, pero también está la tristeza, está el gozo, pero también está la depresión. Entonces, lo que quiero que entienda es que producto del pecado hubo una separación. Cuando Dios declara que el alma que pecare esa morirá, se está refiriendo que cuando Dios creó al hombre no lo hizo un robot, no lo hizo una persona autómata, lo hizo con la capacidad de elegir, de tomar decisiones. Pero el alma del primer hombre, Adán, se encontraba sujeta a la verdad de su Creador. Gozaba de esa inteligencia y sin andar en su forma de ser, no provocaba ningún tipo de estorbo porque estaba ligada a Dios. Pero si usted va a Génesis capítulo 3, encuentra que Satanás lleva a Adán a pecar. Y eso trae consecuencias porque en primera instancia Satanás influencia la voluntad a través de su emoción, en su alma. Y Adán fue advertido de parte de Dios el día que comiera del árbol prohibido iba a morir. Sin embargo, cuando usted ve la escena de Génesis 3, el término muerte, que es el correcto, habla de una separación. Cuando Adán desobedeció, Eva desobedecieron a Dios, ahí ocurre esa separación. Y como consecuencia del pecado, existe esa separación y se dejó esa comunicación con Dios. Por eso es que el hombre huye de Dios, se esconde de Dios. Y viene la necesidad de salvar a una persona. Viene la necesidad de restaurar esa parte. Desde ese entonces podemos decir que el alma de Adán cayó, fue separada y entonces fue sometida a sus pasiones y deseos que eran en contra de la voluntad de Dios. Y esa herencia la hemos recibido nosotros. Romanos capítulo número 7, usted puede leerlo. Ahí hay un compendio del apóstol Pablo. Pero aparece Cristo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? En el contexto en que estamos hablando, el alma. Efesios, la carta de Pablo menciona que antes de conocer la vida nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. El apóstol Pedro también compara nuestra salvación como el retorno de una oveja descarriada al redil del pastor, nuestra alma. Quiere decir que el Señor vino a buscarnos como buen pastor de almas. Y entonces, ahí tiene sentido que el alma que pecare va a ser separada. Entonces ahí viene esa contaminación. Dios crió el alma perfecta para que se deleitara en el Señor. Pero algo sucedió que contaminó el alma, pues nada malo sale de la mano de Dios. Y vino ese relato de Génesis 3,
donde es el pecado que contamina a el ser humano interiormente. Y aquí tiene sentido lo que Pablo escribió en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, escuche, que está corrompido por los deseos engañosos. Esa palabra corrompido tiene que ver con la corrupción. Y creo que ese es un término que nosotros lo entendemos perfectamente en función de los políticos. ¿Cuántas veces no hemos sabido casos de personas honestas que quieren ir a esos ámbitos donde se maneja la corrupción? Y tristemente, esas personas con buenas intenciones salen corruptos también porque se dejan contaminar. Imagínese usted que va con un traje blanco, pero se va a meter a un lugar donde todo está sucio y lleno de lodo. ¿Cree usted que puede evitar mancharse? Se puede evitar, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Si uno no anda con ese cuidado, fácilmente una pequeña mancha puede llegar a ese traje blanco. Es una forma de que usted vaya entendiendo la necesidad que nosotros internamente tenemos. Entonces, Pablo habla en Efesios 4:22 de la anterior manera de vivir. Y esto tiene que ver con lo que nosotros éramos en cuanto a lo exterior. Hermanos, nosotros vivíamos desordenadamente. Nuestra manera de vivir en la religión, en el pecado, en el desorden, en la inmoralidad, en las frustraciones, en los vicios, en la religiosidad, en las ambiciones. Todo eso es nuestra antigua manera de vivir. Ahora en Cristo Dios nos da la posibilidad de empezar un nuevo caminar y de despojarnos de ese viejo hombre. Y por eso estos conceptos de despojar, de limpiar. ¿Por qué? Para ir restaurando, liberando esas áreas internas que en el proceso, mis amados hermanos, necesitan del Señor. Así que, para ir cerrando este punto e irnos a algo más profundo, quiero decirles que Dios no quiere que vivamos frustrados, sino Dios quiere que disfrutemos de la vida cristiana. ¿Cuántas personas no se sienten frustrados? Porque hay situaciones internas que no logran superar, pecados que no logran dejar de hacer, que frustran nuestras vidas y que no nos dejan experimentar el gozo, la paz del Señor. ¿Qué necesitamos? Ministrar nuestra alma y permitir que sea el Señor que con su poder, con su misericordia, nos limpie. Ahora, el Señor no va a llegar a ese proceso obligándonos. Por eso las expresiones del apóstol Pablo y de los apóstoles que escribieron estas epístolas, cuando habla de despójense, renuévense, vístanse, límpiense. Porque uno tiene que ir a buscar y decir: Señor, obra en mi vida, ayúdame, abro mi corazón. De eso se trata el concepto ministrar. Dejarle, autorizarle al Señor que obre en nuestras vidas. Hay ministraciones que son, que no requieren de participación de otros. Su servidor ha experimentado ambas. ¿Qué ambas?
He experimentado ministraciones que cuando yo descubro un área en mi vida que necesita, voy a la presencia de Dios a través de la oración, a través del ayuno, y allí solito el Señor trata mi vida y hay una liberación, una ministración preciosa. Pero también les tengo que decir que han habido ocasiones que he necesitado tomar una decisión, ir a tocar la ayuda de un hermano maduro en la fe, un líder espiritual, y ellos son usados por Dios para darme el consejo, para escucharme, para orar por mí. Y eso trae limpieza, renuevo y vestidura nueva. Amén. De eso estamos hablando, amados hermanos. Es por eso que Radio Vea les está animando a participar en el siguiente episodio de este devocional, que pueda usted preparar su corazón y permitirle al Señor primeramente, a Dios, a través de el hermano que va a tomar este tiempo, el hermano Gustavo Rodas, que tendrá, dirigido por el Señor, un tiempo de ministración. Dios quiere traer sanidad, liberación, quiere ayudarle, despojarle, limpiarle, sanarle, para que usted siga su vida cristiana en victoria. Pero sigamos poniendo el fundamento, mis amados hermanos. Hay muchísimo más de qué hablar. Hemos hablado entonces del alma, del viejo hombre, del alma, pero hay otra verdad que necesitamos entender. Gálatas capítulo número 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y del espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Mire, en nuestro interior siempre hay oposición. Cada vez que su espíritu quiere acercarse a hacer la voluntad de Dios, a hacer y a obedecer a Dios, su carne se opondrá. Y esa es una batalla interior. Hermanos, la carne tiene como naturaleza los deseos engañosos. La carne nos conecta con el pecado y ésta ocupa nuestra mente y busca cosas que no le agradan a Dios. En ella hay solo corrupción, hay muerte, hay pasiones desordenadas que nos conducen a la muerte. Y de esto habla mucho Gálatas, las epístolas, 1 Corintios capítulo 2, Efesios capítulo 4, Romanos. Bueno, es extenso y a grosso modo le estamos explicando. Es la carne que está en nosotros, su naturaleza. Una parte de nuestra alma necesita ser liberada, reformada, renovada, porque si no, esta siempre promoverá que nosotros busquemos el pecado y busquemos lo que no es conveniente y lo que no agrada al Señor. Por eso aparece un concepto que se llama caminar o andar en el Espíritu, que es la actitud que todo nacido de nuevo debe de estar experimentando. Pero si un cristiano, en vez de andar en el Espíritu, está andando o caminando en la carne, significa que en su interior hay una batalla que está perdiendo. Necesita esa ayuda, esa administración, esa liberación. Porque el Señor Jesucristo, previo a ir a la cruz, rindió su voluntad y tuvo una lucha, pero Él salió victorioso. Pero hay cristianos que muchas veces no salimos victoriosos en nuestra lucha interior. Y lo que terminamos haciendo es nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, en vez de llevar a nuestra carne a la cruz y hacer la voluntad del Señor. Entonces,
No olvide esta otra razón por qué necesitamos ministración, liberación, oración. Primero, porque nuestra alma necesita acercarse, renovarse al Señor. Porque tenemos una vieja naturaleza y esa vieja naturaleza provoca esa batalla constante. Y hay que crucificar a la vieja naturaleza de tal manera que si no lo hacemos, seguiremos satisfaciendo nuestros deseos engañosos. Quien ha nacido de nuevo va a experimentar en su interior ese conflicto, la oposición de la carne a la obra del Espíritu. Pero Dios nos hace el llamado y nos dice, anden en el Espíritu. Ustedes tienen la capacidad de someter sus impulsos, dejándose guiar por el Espíritu. Y la única manera es crucificando los deseos de nuestra carne. Y a eso apunta la oración, la ministración, la liberación. Otra razón por la cual los cristianos necesitan liberación o ministración. Todos sin excepción, todos hemos tenido alguna alteración en nuestra alma. Eso ya lo explicamos. Eso es producto del pecado. Nacimos y hemos sido heredados con el pecado. De tal manera que por eso es de que una de las cosas que Cristo habla en las Escrituras, que tiene que ver no solo con cautividad, no solo tiene que ver con batalla, sino tiene que ver con sanidad. Jesús habló mucho sobre sanar y no necesariamente se estaba refiriendo a enfermedades físicas, sino hay también enfermedades del alma. Escuche lo que Juan a su amigo Gallo habla, que nos da algunos detalles interesantes en su tercera epístola, en el verso 2, en su único capítulo. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, tu ser interior, que tengas buena salud. Habla del cuerpo. Es decir, así como te cuidas tu cuerpo, necesitas cuidar tu alma, tu ser interior. Entonces hay muchas cosas que necesitamos reflexionar y que Dios, a través de la ministración, puede traer también sanidad a nuestras vidas. Fíjese, Juan capítulo número 9, verso 2, y se lo quiero leer porque esto yo sé que va a ser un poquito retante lo que vamos a hablar, es, y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Cuando hablamos de por qué muchas veces padecemos de ciertos asuntos que no cesan en nuestra vida, una de las razones es porque ha habido malos tratos desde que somos pequeños. Hay quienes fueron objetos de malos tratos, insultos, golpes, abuso físico. Y todo eso han provocado en ellos heridas no solo en su cuerpo, sino también y especialmente en su interior y en su alma. Y son llevadas cuando se convierten en adultos, afectando que no puedan desenvolverse como personas normales. Hay quienes tienen temor a tomar responsabilidades, pues desde niños siempre les dijeron
sos un inútil. Los hogares son destruidos por el divorcio, por los vicios. Y lo que ha marcado la vida de esas personas es que en su niñez ellos nunca tuvieron padres. Y entonces hay algo que se provocó en el alma, en el interior de esas personas con esas experiencias, y eso se llama deformaciones. Y por eso en este pasaje que leemos, los judíos entendían de que habían situaciones que muchos padecían en su presente producto de su pasado. Por eso la pregunta, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? No era el caso de esta situación que Jesús va a traer sanidad, porque Él mismo da la respuesta, ni uno ni otro, sino esto sucedió porque el Señor se manifestara. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero si los judíos preguntaban eso, era porque entendían precisamente lo que ahora nosotros necesitamos entender, que hay muchas cosas en nuestro presente que son confusas porque fueron confusas en nuestro pasado. Y necesitamos entonces sanidad. Le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Jefté. Jefté era un hombre de guerra y esforzado. Jefté estaba lleno de prejuicios porque su pasado había sido difícil. Su mamá había sido una prostituta. Su papá había sido cruel y duro. Tuvo una madre suplente, sus hermanos lo despreciaban. Y por esa razón él fue a buscar familias a la calle y se juntó con hombres ociosos. De tal manera que todo eso le afectó hasta el punto que lo visitaron los ancianos de Israel en el libro de Jueces, y la respuesta que le da cuando estos ancianos le piden que sea su líder, él les dice, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué esa reacción de Jefté ante esa gran oportunidad? Porque su alma, su interior había sido dañado y no había sido sanado. Piense usted que está enfermo del estómago. Usted, para volver a retomar una dieta normal de alimentos, un consumo normal de alimentos, necesita estar sano. Mientras usted no haya sanado esa infección estomacal, todo lo que coma le va a hacer mal. Así es la sanidad del alma. Tiempo atrás, cuando uno no tenía señorío de parte de Jesús sobre nuestra vida y nosotros estábamos como ovejas descarriadas, Pablo dice que fuimos esclavos del pecado. Y nuestro único interés era satisfacer los deseos de nuestra alma. Entonces Gálatas capítulo número 5 describe una serie de obras que viciaron nuestra alma y da un gran listado de los frutos de la carne. ¿Por qué digo esto? Porque en primera instancia necesitamos sanidad del alma en nuestra vida, porque tenemos que sanar cosas del pasado. Pero hay algo más que quiero mostrarle y por qué le estoy hablando de los frutos de la carne. El Salmo 4 dice, yo dije, oh Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Vea lo que está diciendo el salmista. Relaciona el pecado con la enfermedad. Y es que es así. Por eso es de que cuando Pablo habla de los frutos de la carne y todo ese listado, hermano, aquellos que anduvimos en esas prácticas, no crea,
allí en esas prácticas tuvimos consecuencias que aún muchos siguen pagando por esa vida de pecado. Y si no abrimos nuestro corazón y permitimos que el Señor sane completamente nuestra vida, nos limpie, nos vista, definitivamente no vamos a desarrollar nuestro proceso real. ¿Qué decir de los fracasos? Otra de las razones por las cuales hay deformaciones en nuestro interior fueron a causa de las circunstancias que vivimos: pérdida de un ser querido, la quiebra de una empresa, el despido de un trabajo, que ha provocado ansiedad, depresión y que puede llevar a la persona en casos extremos hasta el suicidio. Job y David sufrieron depresiones y tuvieron que acudir a Dios para pedir su auxilio, porque ellos solitos no pudieron salir de esa prueba. Por eso es que necesitamos la sanidad de nuestra alma. Y Jesús vino a eso, a sanar a los enfermos. Y no solo eso, sino también Él mismo ha constituido a personas para que puedan asistirnos. Efesios 4 levantó a los ministerios con el propósito de ayudar al creyente a perfeccionarse. Eso es liberación, ministración, consejería, oración, como usted quiera llamarlo, intercesión. Entonces, hermanos, esa es otra razón por la cual necesitamos tener esa dinámica de vida en nuestro proceso. Hablemos de una más. Primera de Pedro 2:11 dice: Amaos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ponga atención a esto. El vivir una vida agradable a Dios depende de nosotros. En el holocausto que se hacía en la antigüedad encontramos que entre los elementos usados para presentar los sacrificios estaba la leña y el fuego. La leña se debía de llevar, mientras que el fuego no. Llevar fuego significaba llevar fuego extraño. Dios enviaba de su fuego y lo que requería es que llevara la leña. Y esto tiene una figura. La leña es figura de la manera de vivir en la carne. A eso se debía que el fuego no se apagara y ardiera constantemente en el tabernáculo. Entonces muchos caen en el error de gritar a voz en cuello que después de creer en Cristo como su Salvador, se está limpio y automáticamente son perfectos y nunca van a fracasar. Pero la Biblia enseña que tenemos que seguir llevando la leña y presentando, como dice Pablo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. En otras palabras, que el alma debe estarse limpiando continuamente. Porque muchas veces aún nos sigue afectando la vida pasada. Y como ya mencionamos, arrastramos recuerdos, traumas, y todo eso necesita ser borrado. Y la necesidad entonces de la ministración. Por eso el apóstol Pedro dice: os ruego, no dice ruega a Dios que te abstengas de las concupiscencias o pídele a Dios que te quite esos deseos, sino quiere decir que nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad, porque nosotros debemos permitir que así como damos lugar a caer en esas prácticas pecaminosas, debemos darle lugar a la liberación en nuestra vida.
Y como ya hemos mencionado, Dios se encarga de su parte, pero somos nosotros los que vamos a abstenernos de satisfacer de las concupiscencias de la carne. El que dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti, momentos después la estaba negando. Pedro. La mejor lección que podemos aprender de la palabra, hermanos, es que debemos reconocer que tenemos que poner la leña y Dios la purificación por medio del fuego. Llevar la leña es equivalente a decir, Señor, aquí estoy, límpiame. Quiero ser limpio, trata con mi vida. Hablemos un poco de la participación del Santo Espíritu en este proceso, porque no solo estamos hablando de personas, de aquel que necesita ser ministrado y aquel que Dios lo va a usar para ministrar, sino el Espíritu Santo es la clave. El Espíritu Santo mora, es templo de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Nunca antes el Espíritu Santo había sido morada en alguien. Nunca. Fue hasta que el Señor ascendió al cielo que el Padre lo envía para la iglesia en Hechos capítulo número 2. Y no olviden lo que Pablo dice, o Pedro, os ruego, va dirigido a toda la iglesia dispersa en todo el mundo y que es extranjera, para que se comporte como tal, que se abstenga de las cosas del mundo. Abstenernos, amados hermanos, de las concupiscencias de la carne es un gran reto. Es algo que experimentamos y estamos llamados. Pero, hermano, eso no es fácil. Por eso es que la participación del Espíritu Santo en este proceso de limpiar nuestras almas y de liberarnos del egoísmo, de la envidia, de los engaños, de las contaminaciones y de muchas otras cosas más, que el Santo Espíritu, escuche, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo, o mejor dicho, no ubicamos cuál es el papel del Espíritu Santo en todo este proceso. Si yo le pregunto a usted, ¿quién conoce más de su vida en su familia? Seguramente, si usted es casado, va a decir, mi esposa, mi esposo. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque vive con usted, duerme con usted. Usted podrá tener primos, amigos, pero ellos no viven con usted. Quien más lo conoce en su esencia es la persona con quien habita. ¿Quién espiritualmente lo conoce más a usted? ¿Su pastor o el Santo Espíritu de Dios? Pues la respuesta es el Santo Espíritu de Dios, que es el que habita en nosotros 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y quién más que Él sabe cómo vivimos? ¿Qué cosas hay en nuestro interior? Por eso Él las va mostrando, las va revelando y nos va diciendo, mira Carlos, este engaño, mira este egoísmo, etcétera, etcétera. Y por eso es de que cuando uno enfrenta la palabra de Dios, la palabra, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, necesitas de ello. Hermano amado, dejemos hasta aquí este punto y yo quiero invitarle, yo quiero animarle a que se prepare en los siguientes días para que el próximo devocional acompañe al hermano Gustavo Rodas en un tiempo de ministración. Yo quiero terminar. Quiero animarle entonces a que prepare su corazón y que nos acompañe la próxima semana en este tiempo que vamos a tener. Y yo regresaré dentro de 15 días a seguirle hablando la necesidad y varios ejemplos que tenemos acá para seguir apuntando. Porque no crea, hermano, hoy usted se ministra, recibe de parte del Señor y después hay que volver a retomar el proceso y en su caminar volverá a tener necesidad de
ministración. Que Dios dirija su vida, que el Espíritu Santo le anime, le exhorte y le diga: hijo, hija, esto es lo que necesitas, así que pongámonos a disposición. Oremos. Padre que estás en los cielos, yo quiero pedirte, Señor, que si hay áreas en nuestra vida que necesitan urgentemente liberación, ministración, que estos días yo abra y me disponga en mi corazón a este tiempo de ministración que Radio Vea y los hermanos que están siendo dirigidos a esto van a desarrollar. Desde ya estamos convencidos que será un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, un tiempo de liberación para tu pueblo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Tiempo devocional. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Dijo: ven hacia mí, los trabajados y cansados, que yo resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él las llevará. Él las llevará. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram.
También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.